Hola peques, ¿cómo están el día de hoy? Me da mucho gusto verlos. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la siguiente parte de la última semana de la vida de Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver la crucifixión, la resurrección y la ascensión al cielo. Y bueno, quisiera que hiciéramos una oración para empezar y empezamos con las lecciones. ¿Parece bien? Bendito y amoroso Padre, te agradecemos la oportunidad de estar aquí, Señor. Te pedimos, por favor, que esto que vamos a estudiar hoy se quede en nuestra mente y nuestro corazón y podamos entender, Señor, la magnitud del amor y del sacrificio de tu Hijo al venir a morir por nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, fíjense bien, nuestro relato empieza justo después del anterior, ¿verdad? Cuando Pilato le entrega a Jesús a los líderes religiosos, se lava las manos y se lo entrega. Y bueno, pasan algunas horas y después empieza una procesión porque los que eran crucificados eran colgados en un lugar llamado la Calavera, entonces tenían que ir hasta allá y cada uno llevaba su propia cruz. Y bueno, ¿quién encabezaba la procesión? La procesión la encabezaba el centurión encargado de la crucifixión. Después iba un hombre con un letrero en las manos atrás donde decía el motivo por el que había sido sentenciado el que iba a ser crucificado. Después iban los que llevaban los mazos, los clavos, y después iba Jesús e iban otros dos ladrones que iban a ser también crucificados junto con él. Y bueno, dice que iban en el camino cuando él se cae, y quiero que sepan que él se cae porque iba muy cansado. Para este tiempo, como pueden ver en las imágenes, ya habían pasado algunas horas y él ya había sido golpeado, había sido humillado, se habían burlado de él, le gritaban "Salve Rey de los Judíos", hacen una corona de espinas y se la clavan en la frente, consiguen un manto rojo y se lo ponen para burlarse de él. Así es que él ya estaba muy cansado, por eso es que él cae y los soldados le dicen a este Simón que él lo ayude. Y bueno, llegan ahí, seguido también por líderes religiosos y algunos seguidores de Cristo, al monte llamado la Calavera. Lo clavan y lo cuelgan en un madero y dice que le ofrecen mirra mezclado con vinagre y eso se los ofrecían porque era una especie de narcótico o anestesia para que ellos no sintieran tanto dolor, pero Jesús decide no aceptarlo. Y fíjense bien, él tiene que morir de una manera terrible y estos sufrimientos que él tenía que padecer estaban descritos en el Salmos 22, había sido profetizado del versículos 14 hasta el 18, se los voy a leer, fíjense lo que dice. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esa era otra cosa que se había profetizado y efectivamente estaban los soldados repartiéndose sus cosas porque tenían ese derecho de repartirse las pertenencias de los sentenciados. También dice que echan suertes porque no quieren cortar la manta, entonces echan suertes a ver quién se la gana y bueno, estaban ellos burlándose de él, uno de los ladrones también, y no solo ellos, ¿saben quién más? Pues los líderes religiosos. Está registrado en Lucas 20, del 23 al 35 que dice que ellos decían, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si de veras este es el Cristo y el escogido de Dios. Pero fíjense bien, digo, qué tontería, no sabían lo que estaban diciendo, ¿saben por qué? Porque nosotros sabemos que Cristo es el Hijo de Dios y que Él, si hubiera querido, se hubiera podido bajar de esa cruz, ¿verdad? Se los había dicho ya él a sus discípulos en el huerto de Getsemaní y cuando lo apresan y Pedro se pone violento y él le dice que si él le pidiera a su padre podía enviarle una legión de ángeles para que lo ayudara. Sin embargo, él no decide hacerlo. ¿Y saben por qué no? Por amor. Porque él decidió morir en esa cruz por nosotros por amor. Y por ese amor no se bajó de la cruz. Decidió seguir sufriendo. Porque saben que si lo hubiera hecho, nosotros hubiéramos quedado sin nadie que se sacrificara por nuestros pecados. Y como consecuencia no tendríamos ninguna esperanza de salvación. Así es que él lo hizo. Y más avanzado el día, les voy a leer directamente de la Biblia en Mateo 27, del 45 al 46. Fíjense bien, dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, o sea, se oscureció, aunque era mediodía. Dice, cerca de la hora novena, Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿verdad? Imagínense el sufrimiento que tenía él. Y esta exclamación que él hace nos recuerda a otra de las profecías que está registrada en Isaías en el capítulo 53 del 3 al 6, donde dice que él fue el varón de dolores, él experimentó quebranto, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. Saben, quiero platicarles algo. Cuando yo recién me convertí al Señor, yo pensé, Señor, sí, veniste a morir por nosotros, pero ¿por qué tenías que morir de una manera tan terrible? ¿Por qué no moriste y ya, verdad? Como cuando sacrificaban un cordero, lo mataban y ya. Bueno, pues quiero que sepan que Él murió de esa manera tan terrible, porque Dios Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. De esa forma merecíamos nosotros morir por nuestros pecados, sin embargo lo hizo Él por amor. Y bueno, cuando pasaron más horas, él directamente de la Biblia también les voy a leer Mateo 27 de 50 al 54 lo que sucedió. Dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó su espíritu, o sea, murió, y dijo consumado es. Dice, el velo del templo se rasgó de dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron, aparte de que ya estaba oscuro, ¿se acuerdan? Dice que muchos de los muertos salieron de sus sepulcros y vinieron y algunos los vieron. Entonces el centurión y los demás soldados exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y bueno, con esto podemos ver que se cumplen muchas profecías, ¿verdad? Y fíjense bien, otra de las profecías que había en Isaías 53 era que él sería muerto con los impíos, pero que su cuerpo sería puesto en la tumba de los ricos, y así fue. Porque José de Arimatea fue con Pilato y le dice que le entregue el cuerpo de Jesús para darle una sepultura. Y él junto con Nicodemo lo ungen y lo entierran en una tumba nueva. Así es que así concluye la primera parte, que es la crucifixión. Y fíjense bien, la muerte de Jesús fue una muerte por sacrificio, por amor a nosotros. Esto que acabamos de ver es la mayor muestra de amor que ha presenciado la humanidad. Morir uno por todos nosotros. Fue una expiación completa por nuestros pecados, una vez y para siempre. Nadie más va a poder hacerlo y Jesús no va a volver a venir a morir por nosotros porque ya lo hizo, ¿verdad? Va a venir de otra forma, lo vamos a ver un poquito adelante. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué significa para ti este sacrificio de Jesús? ¿Acaso el amor que nos demostró y la forma en la que sufrió no mueve tu corazón a arrepentirte? ¿No mueve tu corazón a entronizarlo como rey en él? Espero que sí. Y bueno, ahora vamos a continuar con la resurrección, ¿verdad? Este relato está basado en Mateo 28 del 1 al 20. Y bueno, resulta que dice que pasando el día de reposo, María Magdalena y María fueron al sepulcro porque querían ungir a Jesús con aceites y vieron que los vigilantes que habían puesto estaban tirados en el suelo como muertos y estaba la tumba abierta. Porque fíjense bien, como aparece en la imagen, había una gran piedra que tapaba la entrada de la tumba y había 2 soldados que le estaban vigilando. Esto lo habían hecho porque los líderes religiosos fueron ante Pilato y le dijeron, oye Pilato, fíjate que nos acordamos que Jesús, el que fue crucificado, dijo que iba a resucitar al tercer día y tenemos miedo que sus discípulos roben su cuerpo. Así es que manda a poner esa gran piedra y los soldados. Entonces cuando ellas llegan, la piedra ya no está ahí. Y fíjense lo que dice el 28 del 3 al 4. Dice que baja un ángel como un relámpago y que parecía relámpago y sus vestiduras blancas y los soldados se asustan y caen como muertos. Pero que ese ángel les dice a ellas, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí porque ha resucitado. Les dice, acuérdense lo que les dijo cuando estaban en Galilea, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y se fueron a decirles a todos los discípulos que Jesús los iba a estar esperando en Galilea y que ya había resucitado. Entonces todos se van a Galilea y dice en el versículo del 16 al 20 que estaban todos reunidos ahí cuando Jesús se aparece en medio de ellos
y muchos en cuanto lo vieron le adoraron y unos no creyeron en él. Fíjese lo que dice el versículo 17 del capítulo 28. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que Jesús les dio una comisión a ellos y a nosotros también, ¿verdad? Y quiero que sepan, bueno, pues que Jesús ya no se manifiesta ahora en este tiempo a nosotros de forma visible, nosotros ya no lo podemos ver, ¿verdad? Pero como dice Juan 20:31, dice que Él se da a conocer por su palabra, porque nos advierte en ella. Pero estas, o sea, la palabra de Dios, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que te pregunto yo otra vez, ¿tú vas a creer hoy? Y bueno, continuando con la última parte, que es la ascensión, eso está registrado en Lucas 24 del 50 al 53 y en Hechos 1 del 1 al 11. Y fíjense bien, en Hechos 1:3 está registrado que Cristo se le siguió apareciendo a sus discípulos durante 40 días. Fíjense lo que dice el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así es que dice que Jesús los lleva a las afueras de Betania y que ellos aún, por lo que dice el relato, vemos que no han entendido muy bien que Cristo tiene que ir al cielo, que necesita abandonarlos porque les va a preparar una morada, ¿se acuerdan? Porque fíjense bien, ellos como eran judíos y tenían conocimiento acerca de los libros del Antiguo Testamento, sabían que iba a venir un Mesías y que iba a reinar gloriosamente en medio de su pueblo Israel. Por eso le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya no entendían muy bien, creían que Él iba a restaurar en ese tiempo, ¿verdad?, el reino. Sin embargo, Jesús les contesta en el versículo 7 de Hechos 1: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les había dicho que les iba a dejar un ayudante, el Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben qué? Yo creo que los discípulos estaban todavía razonando como diciendo: Señor, ¿cómo vamos a predicar el evangelio en Jerusalén si acaban de matarte hace unos días? ¿O cómo vamos a hablarles a los samaritanos si ellos no se llevaban bien y además no muchos se convirtieron? ¿O cómo vamos a extender este evangelio hasta los confines de la tierra? ¿Cómo es que vamos a llegar allá? Y bueno, mientras ellos están razonando en todo esto, el relato dice que Jesús se empieza a elevar al cielo con las manos extendidas como en señal o en actitud de bendición, y que lo ven que asciende en las nubes y se pierde entre las nubes, ya no lo ven. Y dice que entonces cerca de ellos hay dos varones galileos que eran ángeles, pero ellos no sabían, ¿verdad? Y les preguntan: ¿por qué estáis mirando al cielo? Y entonces ellos mismos le dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá también como lo habéis visto ir. Y bueno, lo ven que se va al cielo y se quedan sorprendidos. Imagínense la sorpresa de ellos al ver cómo Él se está elevando. Digo, no era el primer milagro que presenciaban, ellos habían presenciado muchos milagros, lo habían visto les resucitar muertos, volver la vista a los ciegos, lo habían visto alimentar a las multitudes, lo habían visto incluso calmar tempestades, pero algo como esto tan impresionante no lo habían visto. Y bueno, así es como Jesús asciende al cielo, pero fíjense bien, Él, recuerdan que les deja una comisión de que hagan discípulos. Bueno,
ellos podemos ver que fueron obedientes ante esta comisión. ¿Saben por qué? Porque sí se expandió el evangelio hasta la parte más distante de la tierra. ¿Saben cómo lo sé? Porque llegó a nosotros, ¿verdad? Si ellos no lo hubieran hecho, nosotros no podríamos ahora ser salvos. Ahora sí que todos los que conocemos acerca de esto tenemos una responsabilidad, así como un privilegio, ¿verdad? Conocer de Jesús, de su sacrificio, y tenemos la responsabilidad de predicar a otros el evangelio, porque fíjense lo que dice Jesús. Les dijo a sus discípulos en Marcos 16, del 15 al 16, predicad el evangelio a toda la criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que yo te pregunto hoy, ¿vas a ser salvo por la fe en el Salvador o vas a ser condenado por tu incredulidad? Porque cada uno tiene que pensar la condición personal que tenemos ante Dios. Fíjense bien. Así como sus discípulos lo vieron subir al cielo, la Biblia predice que Cristo va a volver en las nubes y que todo ojo lo verá y que Él vendrá por los suyos. Incluso hay una profecía en 1 Tesalonicenses 4:17 en donde habla acerca de esto, de un arrebato. Dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dice, recibirán al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Saben qué? Mi corazón no puede estar más que conmovido por esta promesa. Y fíjense bien, obedeciendo al mandato del Señor, yo quiero hoy compartirles el evangelio si es que alguno de ustedes no lo ha entendido. Fíjense bien, pongan mucha atención. La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, y en el 3:23 que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, y dice, porque todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces fíjense bien, nuestro corazón es negro, somos malos, somos pecadores, estamos separados de Dios y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para salvarnos. Tú has de decir, ay no maestra, yo soy niño, yo no he pecado, yo no soy malo, pero fíjense bien, todos hemos pecado, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que es la palabra de Dios y Dios no miente. Yo te voy a preguntar a ti, ¿alguna vez has mentido? ¿Has desobedecido a mamá o a papá o a tus maestros? ¿O has peleado con algún compañero en la escuela? ¿O has tomado algo que no es tuyo? Bueno, todos esos son pecados y la Biblia no dice que haya pecados grandes o pecados pequeños. Ante Dios todos son pecados, así es que ¿qué nos merecemos? La muerte, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero entonces has de decir, bueno maestra, entonces ¿cómo voy a ser salvo si no tengo ninguna esperanza ni puedo hacer nada para salvarme a mí mismo? ¿Se acuerdan que yo les dije anteriormente que ahora somos salvos por gracia? Por eso es que en Juan 3:16, fíjense lo que se registró. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, somos malos, por eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, derramó su sangre y hoy vimos que murió de una manera terrible, ¿verdad? Así es que si nosotros aceptamos el sacrificio del Señor y lo reconocemos como Señor y Salvador y lo aceptamos en nuestro corazón, Dios nos puede hacer el corazón completamente blanco, limpiarnos y hacernos santos ante la vista de Dios. Porque fíjense bien, se nos promete en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Así es que bueno, ¿cómo podemos ser salvos? Aceptando el sacrificio del Señor. Así es que yo te pregunto hoy, ¿quieres ser hoy salvo por la fe en el Salvador? Bueno, si es así, fíjense bien, yo ahorita voy a hacer una oración, el que quiera la puede hacer conmigo para pertenecer a la familia de Dios y ser salvo y ser arrebatados junto con Él y junto con otros sus hijos y sus santos cuando Él venga, ¿verdad? En su segunda venida. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro para orar, ¿les parece bien? Dios mío, Dios bendito, hoy quiero reconocer que soy pecador y reconocer que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Cristo murió en mi lugar para pagar mis pecados. Creo sinceramente y de todo corazón que Jesús murió en una cruz por mí, que fue sepultado y que resucitó. Así es que creo en Cristo y lo recibo
por fe como Señor y Salvador en Cristo Jesús. Amén. Bueno, peques, si hoy alguno de ustedes hizo esa oración, yo los quiero felicitar y darles la bienvenida a la familia de Dios y decirle que Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Y que cuando Él venga, pues nosotros seremos llevados junto con Él. Si tú hiciste esa oración, pues te felicito. Y si no le entendiste, si crees que fue muy rápido todo, pues puedes repetir el video o hacerlo. O puedes preguntarle a alguien en tu iglesia o a algún maestro. O también puedes hacer la oración tú mismo. Entonces, pues hoy me dio gusto verlos. Espero que esta semana haya sido significativa y así como se festejen en todo el mundo, nosotros podamos entender el verdadero significado y que Él lo hizo por amor, que fue la mayor muestra de amor que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Así es que bueno, peques, hasta aquí termina la clase. Yo me despido, les doy un beso y un abrazo. ¡Hasta luego!